estamos compartiendo el resumen de noticias como lo hacemos al mediodía con Juan Carlos Marí, y lo tenemos en línea al doctor Horacio Rodríguez del Cid, que es abogado, y por supuesto en su calidad de abogado defiende los intereses dentro del gremio municipal. Han tenido ya tareas muy fuertes en el departamento de Rawson, también en Angaco, y me parece oportuno que nos resuma buena parte de esta tarea, porque la sociedad de Angaco está esperando respuesta de la justicia, que no está actuando con la eficiencia, con la eficacia que es dable esperar siempre del Poder Judicial. Buenas tardes, Horacio, ¿cómo va? Estimado amigo, ¿cómo está? Saludos para usted, para el amigo María y también un abrazo. Que tengan buenas tardes la audiencia también. Bueno, gracias. Bueno, Juan Carlos, me parece interesante una de las consultas que quiero hacer yo de movida, tiene que ver con el conflicto que hay con un José Castro, que tiene una mácula fuerte respecto de llevar maquinaria a una propiedad que está en Chimpas, no solamente maquinaria, sino obreros. Creo que hay una picardía que quiere hacer porque está demorado. El gremio municipal ha pedido urgentemente el juicio oral, se está demorando, lo tiene que hacer, no sé, ya me va a contar Horacio, pero me parece que eso tiene que ser obra del Ministerio Público. ¿Es así, doctor? Bueno, nosotros, como vos decís, está procesado y a espera de juicio el intendente de la municipalidad de Angaco. Y si hubiese una justicia rápida para los poderosos, hubiese una justicia en serio para los poderosos, no podría haber llegado a ser ni intendente, porque hubiese sido inhabilitado como pena accesoria. Él fue procesado por el quinto juzgado de instrucción por haber utilizado en beneficio propio bienes de la municipalidad, como decís vos, desde personal, maquinaria, etcétera. Es un juicio que está a la espera del debate. Nosotros, como bien lo decía, el doctor D'Amico ha presentado un pedido a la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia de por qué el juicio no se acelera y que corre el riesgo de que puedan acontecer plazos que tengan que ver con la prescripción de los hechos punibles que se le imputan. Eso en cuanto a lo de la cuestión penal en Angaco. Lo otro que hemos charlado con vos relacionado con una cuestión de Rawson, que justamente es una paradoja y una contracara, ¿no? Mientras a un intendente apañado por el poder político, fue apañado por Uñac, por Gioja, por el poder judicial que ellos mismos armaron, que está lleno de privilegios ahí. Por otro lado, dos trabajadoras humildes de la municipalidad de Rawson, que en el año 22, en la lucha contra otro corrupto como Rubén García, el ex intendente de la municipalidad de Rawson, fueron víctimas del armado de un sumario administrativo y una causa penal en el año 22, en pleno proceso de conflicto. Vos te acordás, en esa época claro, había asambleas, movilizaciones, fue interpelado el intendente, nosotros interpusimos varias denuncias por corrupción que ninguna prosperó, porque la unidad fiscal de la impunidad de los poderosos, apañándolo a García, le brindó toda la protección para que no fuera impulsado por esos de. Por ejemplo, uno que le hicimos fue los funcionarios de la municipalidad hacían contrato con los familiares, está prohibido por la ley de contabilidad. Otra que le hicimos, bueno, también denunciamos lo de la superiora. Otra fue el dictado de normas arrogándose competencia del Consejo Deliberante. Denunciamos ante el Tribunal de Cuentas el pago de horas extras que no se trabajaban a sus amigos afiliados PCN. Denunciamos maniobras fraudulentas con las contrataciones de camiones. Fue interpelado por el Consejo Deliberante.
bueno, denunciamos un montón de cosas. Sin embargo, ante la primera maniobra, es más, denunciamos agresiones muy importantes, agresiones que sufrieron los dirigentes del sindicato por su lucha. Acordate que tuvo un atentado de muerte, amigo, ahí, una amenaza de muerte también para el secretario gremial. En una asamblea los compañeros delegados fueron amenazados con armas de fuego, por alguna patota enviada por Pepe Villa y encabezada por Mauricio Videla, su referente municipal, en el Obrador. Todas denuncias realizadas en la justicia penal que ninguna se movió ni una vez. Sin embargo, paralelamente a esta terrorífica impunidad que recibía el intendente y sus secuaces, se iniciaba un proceso por dos empleadas que habían de fallas de caja. ¿Qué significa la falla de caja? No ha visto los convenios colectivos, las leyes específicas establecen un adicional de falla de caja, que es muy simple. Cuando a un cajero le falta dinero, le sobra dinero. En este caso, dos compañeras les habían sobrado, habían tenido un sobrante de 58.000 pesos y 600.000 pesos a lo largo de 2 o 3 meses en su facturación. Lo que no habían podido conciliar con las facturas pertinentes, porque en ese momento la tesorería de la municipalidad, como estaba auditada por el Tribunal de Cuentas, el tesorero le había ordenado a los cajeros de que no depositaran en el tesoro sumas de dinero si no tenían los comprobantes, que las guardaran en sus cajas de seguridad particulares. Es así como, aprovechándose de esta situación, fabrican un sumario administrativo. Ante esto, advertido por las empleadas, inmediatamente entregan el dinero de sus cajas al tesorero, y le piden al Consejo Deliberante que haga una auditoría e investigue toda esta situación, porque estas trabajadoras, que para cómo no eran cajeras, eran peonas, tenían categoría de peonas, obreras, le habían puesto en esas funciones, estaban en una situación absoluta de vulnerabilidad, porque no hay un manual de funciones, no había normas para la caja, se manejaba verbalmente, una cosa inconcebible. Las órdenes eran verbales del tesorero y de la Secretaría de Hacienda hacia los cajeros de cómo manejar. Entonces, vista esta posibilidad y para ocultar la conflictividad o para desviar la conflictividad y para meter una acción que intimidara a todos los trabajadores que estaban luchando, le fabrican una causa y le imputan haberse sustraído ese dinero que jamás salió de la municipalidad, que jamás salió de sus cajas y que está en la municipalidad. Lo más grave de todo esto es que interponen una denuncia penal los abogados de la municipalidad, los mismos que dejaron vencer los plazos para ir a la Corte Suprema por el juicio de la superiora, donde hicieron una evaluación estafatoria de la expropiación y donde querían apoderarse de sumas multimillonarias de la municipalidad. Estos mismos ordenados por el intendente, porque lo empañaba, inician esta denuncia, que increíblemente la Fiscalía le da curso. Le da curso y les imputa a estas dos trabajadoras un peculado, la sustracción de dineros públicos. Cuando esto no existe, es falso. Es una cosa increíble. El dinero no fue sustraído, nunca fue sustraído de la municipalidad. No obstante, le imputan esto, hacen también una maniobra con el expediente penal porque no omiten considerar prueba fundamental y nombran de perito a un acreedor de la municipalidad, un hombre que hacía negocio con García, un contador que era proveedor y le había pagado a García como 7 millones de pesos. Inclusive durante el trámite de la pericia le estaba pagando plata, con dudosa procedencia de un servicio real. Entonces, una causa inexplicable, donde le imputan el incumplimiento de los niveles de funcionarios públicos también, a una tarea que no tiene norma en la municipalidad de Sauce. Claro. Si usted va al Banco Nación y pide el reglamento de los cajeros, lo tiene. Se va a un supermercado, cuáles son las normas mínimas, lo tiene. Va a los convenios colectivos. En Sauce no había, eran verbales las órdenes. Entonces, no habían incumplido ninguna norma, estaban haciendo lo que el profesor había dicho. Bueno, increíblemente la Fiscalía no desestimó de entrada esta causa, mientras desestimaba todas las causas de corrupción que nosotros denunciábamos, y cuantas más denunciamos también
los negociados en la obra social, las constituciones en la obra social, que ahora están apareciendo un montón de denuncias. También la unidad fiscal de la impunidad de los poderosos no le dio ni siquiera un acto procesal hizo para investigar, cuando el propio director de la obra social había dicho que había acto de corrupción. O sea, es una cosa increíble. Increíble. Ni siquiera lo citó al director de la obra social. Lo decía por los medios, para la unidad fiscal de la impunidad de los poderosos era como si no lo escuchaba, no lo oía, una cosa increíble. Pero a esta trabajadora no solamente inició una investigación parcial, viciada de parcialidad, viciada de violación del derecho de defensa, el debido proceso, con pruebas de peritos, haciendo de peritos oficiales del Poder Judicial con incompatibilidades por las cuales se tenían que haber excusado, todo actos nulos. Sin embargo, se anima a la Fiscalía a hacer la acusación para ir a un debate, a un juicio de debate. Y se armó ayer una audiencia, la semana pasada, se convocó a una audiencia de control de la acusación, donde intervino el juez Perrón, que se suspendió la primera vez porque se tuvo que suspender la primera vez porque no había notificado Fiscalía a la Municipalidad, que se hizo parte creyente y que ayer hizo un papel vergonzoso en la audiencia, el abogado de la Municipalidad, un papel vergonzoso realmente en la audiencia, adhiriendo sin conocer un ápice del expediente a todos los planteos y la barbaridad de Fiscalía. Bueno, ahora, Horacio, me gustaría, Juan Carlos, que hagas una observación respecto de estos dos episodios, porque seguramente el televidente, el oyente, se está preguntando, ¿esta es la justicia de San Juan, Juan Carlos? Claro, evidentemente, escuchándolo, doctor, le quería decir que la gente que está escuchando, si tiene que confiar, no olvidemos que en el caso de ustedes, el caso suyo, el caso de amigos que luchan para que la justicia sea la última trinchera del ciudadano, y creo que hay un dato que habría que recordar, me parece que no es un dato menor, que el antecedente de un gobernador que utilizó máquinas del Estado y fue un periodista nuestro que hoy lo homenajeamos, Daniel Illanes, en Cachas, y todo ese proceso terminó con la destitución del gobernador. Claro. Porque ¿cómo? Sí. No, la justicia, mire, está atravesando el peor momento que yo puedo advertir desde lo que llevo el ejercicio de la profesión. Sin lugar a dudas, el deterioro del Poder Judicial es ya a casos. Bueno, estos casos son paradigmáticos, porque mientras la justicia se dedica a perseguir a pobres y trabajadores vulnerables, y en este caso absolutamente inocentes, le brinda absoluta impunidad a los poderosos. A ver, hay una pregunta que quisiera hacerte, Eduardo, Horacio, ¿sabes por qué? Es una pregunta. ¿Funciona bien el sistema acusatorio o hay, porque veo que hay siempre dificultades con el Ministerio Público? Entonces, eso me preocupa porque el poder de investigación lo tienen los fiscales, ¿o no es así? Bueno, en alguna oportunidad hemos hablado. Desde mi punto de vista, una cosa es la administración y la organización del trabajo, darle las competencias de la investigación a los fiscales y que los jueces cumplan la función de garantía. Por ejemplo, ayer el juez no cumplió ninguna función de garantía en la audiencia que tuvimos. Una cosa es la división del trabajo planificada desde el punto de vista de las tareas que tiene cada uno y de los roles que supuestamente tiene que jugar cada uno, pero otra cosa que es para mí el problema, no la organización del trabajo, es la independencia, la parcialidad y la imparcialidad de los que ejercen la función jurisdiccional, tanto del Ministerio Público como de las magistraturas. O sea, nosotros primero tenemos que decir que existen muchísimos magistrados, muchísimos fiscales que cumplen acabadamente su función. Esto no es para generalizar absolutamente, pero sí tenemos un deterioro en gran parte de las estructuras judiciales en estos últimos años. La modificación del Código Procesal Penal y de este sistema está demostrando que no solo que no ha cambiado ese
esa situación paradigmática que podemos apreciar en estos casos, donde dos humildes inocentes son perseguidos, le quieren poner pena de 6 años de prisión por una falta de caja. Le dije al juez, mire, con su criterio, el 90% de los cajeros de San Juan tienen que estar presos. Yo soy abogado de bancario y conozco muy bien lo que es toda la problemática de la falla de caja. En los bancos con más alta seguridad tienen problemas de falla de caja. Sin embargo, paradójicamente y paralelamente, mientras gastamos recursos públicos en estas causas armadas que no tienen ninguna trascendencia, que supuestamente este sistema las tendría que desechar ya solamente por el criterio de oportunidad, pero paralelamente delitos que nos afectan enormemente a la comunidad, cometidos en el erario público, con sumas millonarias, que se tienen que investigar, qué pasó con la obra social, qué pasó con la superiora, qué pasó con tantas cosas que nosotros vemos y que el ciudadano ve todos los días y que empiezan a aparecer en lo público. La justicia está totalmente ausente. Claro. Juan Carlos. Discúlpeme, pero sí, ratificar lo que está diciendo usted. Hubo un caso indignante aquí hace más o menos 2 meses o 3 meses. Una señora en un supermercado, bueno, se llevó un Fernet Branca y le dieron 2 meses presa, la metieron presa 2 meses por un Fernet. La locura, ¿no? Tremendo. Y además, yo lo veo día a día, porque lo veo en el caso de muchos trabajadores que inclusive me ha tocado casos de inflagrancia donde he planteado la inconstitucionalidad de todo el sistema. Me tocó el caso de unos jóvenes que les armaron una causa porque estaban protestando me tocó en la época del Maestrovsky, que era ministro de gobierno, otro autoritario como sin par, que ahora se hace la víctima, que era intendente de la capital. Le fabricaron una causa a unos jóvenes porque estaban en una protesta frente al centro cívico y estaban defendiendo unas mujeres que pedían trato igualitario en materia del otorgamiento de vivienda, gente muy humilde. Le fabricaron una causa que era tremendamente fabricada desde las estructuras policiales, y en flagrancia, los agarraron en flagrancia. Los chicos eran totalmente inocentes de las cosas que les imputaban. Me acuerdo porque vinieron los padres en esa oportunidad y me llamaron a mí, yo los asistí, y vinieron los padres y la fiscalía me proponía una negociación. Yo rechazaba absolutamente esa negociación porque eran inocentes, no tenían nada que negociar. Vamos a juicio, vamos a demostrar nuestra inocencia. Sin embargo, los padres se vieron muy intimidados porque los chicos estaban detenidos y les ponían una amenaza de penas tremendas si eran condenados, y le ofrecían como alternativa negociar, hacerse cargo del tema y que tengan unas consecuencias infinitamente menores. Pero ya quedan estigmatizados y hay casos donde ya quedan condenados siendo inocentes. Siendo inocente. En este caso, el puntual que yo puedo hablar concretamente, con conocimiento profundo de causa, porque fui el abogado, le aseguro que no tenían la comisión de ningún hecho típico. Pero los padres dijeron, no quiero que mis hijos sean chivo expiatorio del sistema penal. Y se advinieron a la negociación. Yo en la audiencia planteé que estaba en desacuerdo, pero era la decisión de las partes, así que yo no podía sobreponerme a la voluntad de ellos, pero planteaba la inconstitucionalidad de todo ese procedimiento. Doctor, esos chicos quedaron traumados para toda la vida. Eso no se olvida más. Mire, tengo casos yo de trabajadores que negocian y acuerdan penas que yo entiendo que inferiores, pero que deberían haber luchado por su inocencia hasta el final. Pero dicen, bueno, me van a dar, en vez de darme 5, que me amenazan con 5, me dan 1, bueno, me quedo con 1, es condicional, no entro, pero ya quedó marcado de por vida. Inclusive si un empleo público puede quedarse santeado. O sea, son los casos que yo les puedo comentar, que yo particularmente he intervenido, porque no puedo hablar de toda la generalidad, pero sí de la generalidad que puedo hablar es lo que vemos todos los sanjuaninos: impunidad para los poderosos y persecución para los ladrones de gallinas y para los trabajadores.
Claro, y además lo que dice el doctor es muy importante porque están los que se afanaron un país entero y que no manejan. Pero yo trabajé un tiempo en radio ahí, en radio municipal, y pude conocer, evidentemente, los que pertenecen a la escuela de Amico, que no deja pasar como el Amico absolutamente nada, un tipo insobornable, ¿no? No, usted tiene el único sindicato que usted, si quiere ir a ver los libros contables y los comprobantes de todos los gastos, puede ir a verlo ya. Y si es un afiliado, quiere ir con un abogado, quiere ir con un contador, y dice, mire, yo quiero saber en qué se gasta mi plata. O sea, hay algunas universidades que no quieren hacer para nada la auditoría, ¿no? No. Bueno, es uno de los principales males, para mí el principal mal que tenemos, pero también hay que hacerse cargo como sociedad. Cuando usted tiene encuestas que dicen que solamente el 15% de la población ven en la corrupción un problema fundamental, bueno, ahí evidentemente está fallando la sociedad. Y nosotros podemos ir de hechos de corrupción menores hasta los hechos mega corruptos. ¿O qué es lo que es la deuda externa argentina con el Fondo Monetario Internacional? ¿O acaso no fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sabiendo que violaban los estatutos del Fondo Monetario Internacional, que fue para bancar una campaña política y de la cual nosotros no dimos un peso? Usted vio una obra de la deuda externa con el Fondo Monetario que tomó Macri. Usted vio una escuela, usted vio una ruta, usted vio una industria. Y lo mismo va a pasar con la deuda externa que te están tomando ahora. Que abiertamente a la luz de la sociedad es para salvarle las papas al gobierno actual, y vamos a quedar internados nuevamente todos los argentinos. ¿Y esos qué? ¿No son actos de mera corrupción? Entonces, el problema estructural que tenemos de la corrupción y de la cual es principal responsable la corporación política, desde mi punto de vista, hasta que no logremos ordenarnos moralmente y éticamente y poder cambiar esa cultura corporativa de la clase política argentina, y acá meto a todos, con algunas honrosas excepciones, no creo que podamos ver salida en este país. Ahora, perdón, Carlos, doctor, ¿sí? Los romanos decían, ¿quién custodia al custodio? ¿Cómo se transforma esto? Y sí, bueno, ahí tendremos que concluir. Hay algo que usted dice que me parece muy importante. O sea, una cosa son temas culturales, éticos, morales, y otra cosa también es cómo construimos un mejor sistema de control. O sea, mientras mantengamos una justicia que depende de la corporación política, y que la corporación política lo único que busca es tener impunidad, manejar a la justicia para que no lo persiga, para que le obedezca. Cuando usted tiene un poder económico que lo único que quiere es una justicia que lo favorezca a él y no favorezca a los trabajadores y al pueblo en general, y bueno, evidentemente hasta que no logremos modificar este sistema que le da todas estas prerrogativas a la corporación política, bueno, ese es otro punto importante, no solamente lo cultural, lo ético y lo moral, sino el sistema, ¿no? ¿Quién usa a los jueces? ¿Cómo se sacan a los jueces? El Tribunal de Cuentas, ¿quién lo elige? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo saca? ¿Qué papel cumple? Mire, nosotros hemos cansado de hacer denuncia al Tribunal de Cuentas. Ahora, el caso emblemático también es el caso Rubiño, Horacio, ¿no? Un caso más del resto de los casos que usted puede ver todos los días en tribunales. O sea, no. Mire, esto es generalizado. Además, no solamente en ese caso usted tiene a los afectados directos, sino lo acompaña, usted ha visto que los acompaña siempre las manifestaciones de una asociación de víctimas. Son un montón de familias. Juan Carlos. Son un montón. O sea que uno se puede afanar 100.000 millones de dólares con 2 préstamos y nunca va a ir en cana, pero si alguien se queda con un Fernet, va en cana. Es así, textual. Es una justicia clasista la que tenemos. Es una justicia totalmente clasista. Carlos. Digo, el caso del Fernet que decís vos, me parece
un despropósito y hay que marcarlo a eso. El fiscal, el Ministerio Público no puede decir graciosamente lo que ha hecho y dejar como que acá no pasó nada y a vos te marcaron. Mire, el retroceso se mide también cuando nosotros vemos el San Juan de hace, yo lo mido, ¿no? El San Juan de hace, cuando yo era niño, de hace 50 años, 45 años, nosotros andábamos por la calle con muy niños sin ningún problema. Yo me acuerdo, mi padre me llevaba a todos lados y me dejaba con 10, 12 años en el autódromo, en el estadio, en la cancha, en las fiestas. Y mi padre se me dejaba seguro. Hoy día usted no puede dejar a su hijo en ningún lado solo, porque tiene temor. San Juan tenía una cárcel en ese momento para 200 internos y casi semiabierta, una cárcel casi semiabierta era la de San Juan. Hoy día está totalmente saturada, no hay más internos porque el sistema penal no mete más gente adentro, porque la oferta es ilimitada, pero nosotros pasamos de una cárcel es prácticamente semiabierta a una cárcel donde hay áreas de máxima seguridad. Nosotros teníamos una tasa de desempleo como en Nueva York, que es 2%, una de las tasas de desempleo más bajas del planeta. Los salarios de los docentes eran comparables con los salarios de mis padres en dólares y además de en dólares, el poder adquisitivo a salarios europeos, era muy superior inclusive. Yo tengo familiares en España que en esa época, por ejemplo, vivían con salarios muy inferiores a los que cobraba mis padres, que eran docentes en esa época. Claro. O sea, San Juan era casi pleno empleo, con una clase media potente, segura, una ciudad. Y mire cómo estamos hoy. Bueno, la verdad... Mire cómo estamos hoy a 50 años, usted calcula la diferencia. Claro, total. Obviamente, Y la gente que además, se ha ido... Doctor, al perderse, inclusive hasta la vecindad, porque tiene la sociedad, el niño, que ¿a dónde va? Y no voy a hacer, voy al catecismo. No, primero traen el nombre del cura. La gente tiene miedo hasta de eso, de mandar a los chicos al catecismo. Bueno, nos queda poco tiempo y mucho material con el doctor Rodríguez del Cid, porque si llego a incorporar el caso Telechel fue testigo, pero hay otras cosas más para que lo convoquemos para que lo convoquemos al doctor Rodríguez del Cid y nos cuente estas cosas que son tan aberrantes, Juan Carlos, ¿no? Sí, ¿puedo contar un minuto? Sí, sí. El doctor D'Amico, a él lo visitó a las 4 de la mañana y el doctor D'Amico tenía una neumonía. El padre de Uñac cuando era intendente, porque le iban a hacer una cama. Y el doctor D'Amico con una neumonía, imagínate, pleno invierno, 4 de la mañana. Yo voy a ir, fue y se presentó. Hay gente que es así, tiene esencialmente ese tipo de moral, de donación. Lo quería recordar, porque la gente a lo mejor no lo conoce. Claro. Ahí, sí. Lamentablemente se olvidó de todo lo que el ex gobernador Uñac, de toda la buena influencia que tuvo por parte del doctor D'Amico, ¿no? Claro. Y yo estimo que después de han dado los primeros pasos de su primer gobierno, arrancó mal para mí. Sí. Pero sí, no, terminó bancando conceptos como García, autoritarios y conceptos como Baistrowski. O sea, mire, nosotros a Baistrowski le pedimos por expediente judicial que nos informe sobre las cuentas, los ingresos y los egresos de la municipalidad para saber cómo estaban las situaciones económico-financieras por la cuestión laboral que es nuestra competencia. ¿Sabe lo que nos contestó? Que no, que nosotros no teníamos de conocer los números y las cuentas de la municipalidad. Bueno, está bien. Nosotros, usted sabe, ahora se quejan de la represión. Usted sabe que nosotros no podíamos protestar en la puerta de la municipalidad, porque el coordinador de gabinete, el señor del secretario de gobierno Lucero y el intendente nos mandaban patotas. Nos mandaban patotas que nos impedían manifestarnos a 1,5 cuadras de tribunales,
donde estaba todo el Poder Judicial, donde interpusimos las denuncias penales, tenemos la prueba de la amenaza telefónica del coordinador de gabinete, Sergio Mordachi. Nosotros presentamos la prueba telefónica del teléfono del doctor Guillermo Lonerdi, las amenazas, que si nos llegábamos a parar con un cartel en la puerta de la municipalidad, nos iba a mandar la patota, nos iba a mandar la policía, como si ellos manejaran la policía, y hasta personalmente iba a bajar a reventarnos. Bueno, hay mucho material para seguir compartiendo, ya no tenemos más tiempo. Gracias, Horacio, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y que tengan muy buena mañana, y saludos a toda la audiencia. Bueno, Juan Carlos, no es que nos sorprendamos de esto es lo normal, ¿no? Porque la señora esta que tuvo 2 meses por una botella de Fernet. No, es una... Vos te podés afanar un país entero y no va a entrar. Y esta pobre mujer por un Fernet. Es increíble cuando hay en el gabinete nacional alguien